Muy buenas noches. Ya en un minuto iniciamos. Tenemos 35 participantes en sala. Estamos dando ingreso a las personas. Agradecemos a quienes se han conectado. Gracias por su puntualidad. Entonces, en un minuto iniciamos el evento. Muchas gracias. Bueno, respetando el tiempo de ustedes, agradecemos su conexión. Vamos a dar inicio. Muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Tatiana Africano, directora de CIDESI, Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, autorizado por la Secretaría de Educación Municipal de Duitama y Ministerio de Educación Nacional. Es un gusto saludarles y acompañarles como moderadora de este evento. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá y CIDESI, en el marco de Fomento Minero para Boyacá, agradecen su acogida, inscripción y conexión a nuestra transmisión de ciclo de formación certificada que hemos aprendido sobre asistencia técnica integral en minería, evento formativo certificado por CIDESI para los meses de agosto a noviembre, en el horario de 7 p.m. el último lunes de cada mes. CIDESI está comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es así que nos comprometemos en brindar, para cerrar la brecha de educación, este ciclo de formación gratuita, entendiendo que la minería es uno de los campos laborales más representativos y de las actividades económicas más importantes de Boyacá y del país. En nuestra masterclass de agosto tuvimos el saludo de la viceministra de Minas, la doctora Sandra Milena Sandoval, la doctora Arcilia Monroy, directora de la Dirección de Formalización Minera, y el grupo de la Dirección de Formalización Minera. Abordamos los lineamientos para la formalización de fomento minero en Colombia, enmarcado en la resolución 40-195 del 22 de junio, y ecosistema de fomento minero en Colombia. En Boyacá, el ingeniero Ader Arias, y para el encargado del piloto de Cundinamarca y Boyacá, el ingeniero Fernando Díaz. Igualmente, en la masterclass de agosto se habló sobre las obligaciones contractuales para empresarios mineros con la doctora Amanda Moreno Bernal. Para el día de hoy tendremos unas palabras de parte de la Agencia Nacional de Minería. Con las buenas noches le doy la bienvenida al ingeniero Juan Felipe Martínez Ochoa. Él es gestor del Grupo de Fomento Minero de la agencia, líder del programa de asistencia técnica a la pequeña y mediana minería. Él contextualizará en qué consiste el programa Beta. Muy buenas noches, ingeniero Juan Felipe. Adelante. Muy buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias por la invitación. Espacio académico que es relevante precisamente para los propósitos que tenemos de asegurar una actividad minera viable, rentable y sostenible. Bienvenidos todos los que nos acompañan en la noche de hoy. El espacio que voy a robarme de ustedes, porque el tema sabemos que es bastante amplio, es de escasamente 10 minutos y simplemente voy a compartirles pantalla. Me confirman por favor cuando esté en pantalla ya visualizada. Compartirles el alcance de la iniciativa Beta, que es un complemento precisamente a todos estos ejercicios que se vienen realizando conjuntamente entre el Ministerio de Minas y Energía, el CIDES y la Gobernación de Boyacá, y particularmente su Secretaría de Minas y Energía, y la Agencia Nacional de Minería, entre otros aliados. ¿Me confirmas, Tatiana, si ya tenemos pantalla compartida? Sí, señor, ya la estamos visualizando. Perfecto. Entonces, para todos es conocido que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del actual gobierno establece precisamente una consigna que es el Pacto por Colombia y el Pacto por la Equidad. Uno de esos pactos, que es el pacto número 9, es el relacionado con los recursos mineroenergéticos, precisamente
nos trae a colación el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, pero bajo dos pilares fundamentales que son el fomento a la legalidad y el emprendimiento. Y es así como la actividad minera precisamente cabe dentro de este gran propósito, como quiera que la misma... Creo que hay unos micrófonos abiertos para que porfa las personas nos colaboren con el micrófono. Entonces, como les decía, que dentro de esos dos pilares, el fomento a la legalidad y el emprendimiento, buscan fundamentalmente que la actividad minera efectivamente se garanticen proyectos mineros que sean viables, rentables y sostenibles. Y esa viabilidad, esa rentabilidad, pues básicamente se enmarca en una premisa fundamental que es la obligación, o más bien, la misión que tiene la Agencia Nacional de Minería de ejecutar el programa de formalización minero y el programa de fomento minero de acuerdo a las políticas que está fijando precisamente el Ministerio de Minas y Energía hacia este propósito. Y es así como el Ministerio de Minas y Energía, ¿sí?, como generador de política, de lineamientos y directrices, conjuntamente con la Agencia Nacional de Minería y los diferentes aliados territoriales que tiene distribuidos a nivel nacional, pues ha generado precisamente un portafolio de servicios enmarcado dentro de este nuevo modelo de fomento minero. Y ese portafolio de servicios básicamente se enmarca en 5 estrategias que son fundamentales. Una de ellas es la asistencia técnica para la pequeña y mediana minería. El otro pilar o la otra estrategia es el desarrollo empresarial y el crecimiento exponencial precisamente de los proyectos mineros. El tercero es la comercialización y la trazabilidad, como quiera que el tema de origen, destino, precisamente de los minerales nos garantiza confianza dentro del sector y nos garantiza precisamente la apertura de muchas puertas que hoy por hoy, digamos, no están tan viabilizadas por la desconfianza que se tiene en el mismo sector. El otro componente, la financiación y la inclusión financiera. Y el quinto pilar y estrategia que se plantea dentro del nuevo modelo de fomento es la investigación, la innovación y el desarrollo, donde precisamente aliados como el CIDESI marcan un gran aporte y una gran fortaleza en este sentido. Entonces pensamos que dentro de este portafolio de servicios establecidos dentro del nuevo modelo de fomento, pues buscamos que cada vez una pequeña y mediana minería sea más atractiva para la inversión, tanto para la inversión extranjera como para la inversión nacional, y en esa misma medida genere regalías y contraprestaciones económicas que finalmente son el músculo financiero que tienen los entes territoriales, que tiene la nación y tienen precisamente los diferentes actores que hacen parte de la minería como fuente de recursos para poder motivar el desarrollo territorial y reactivar precisamente la economía, sobre todo en este ambiente de pospandemia que estamos viviendo. Entonces es así como nace precisamente la iniciativa Beta. Básicamente la iniciativa Beta es una iniciativa impulsada desde la Agencia Nacional de Minería que nace en el año 2020, buscando facilitar y fomentar el desarrollo de una pequeña y mediana minería tecnificada, productiva, competitiva y con altos estándares de seguridad, donde se promueve básicamente unas mejores condiciones técnicas, laborales y productivas en la actividad minera. Entonces, pues la iniciativa, digamos, si bien está marcada para la pequeña minería, pequeña y mediana minería, hemos focalizado básicamente 2 grupos de trabajo que son, y siempre manteniendo la premisa de la legalidad minera y ambiental. Y estos grupos son los titulares de mineros de pequeña y mediana escala, especialmente aquellos que se encuentren en etapa activa, es decir, que ya cuenten con PTO y licenciamiento ambiental, y que se encuentren obviamente legalizados o más bien sí, legalizados en la plataforma del Registro Único de Comercializadores ROCON, y especialmente que no tenga superposiciones con áreas excluibles de actividades mineras, porque ya esos requieren, digamos, un tratamiento muy diferente y no es el fomento a la minería en zonas
excluirles de minería, sino ya trámites o procesos mucho más complejos que involucran la reconversión laboral y productiva. Y el segundo grupo son los proyectos que cuentan con prerrogativa de explotación, en este caso las solicitudes de legalización de minería tradicional que se habilitaron con la entrada en vigencia de la ley 1955 del año 2019 y las áreas de reserva especial que ya cuenten con estudio geológico minero elaborado. Entonces, además de publicación en RUCON y preferiblemente perteneciente a municipios PD. Básicamente el esquema y las etapas del proyecto beta que nosotros estamos implementando desde esta iniciativa parte entonces de la premisa de que son proyectos legales, es decir, que cuentan con la prerrogativa o el título minero, pero para todos es cierto que la pequeña minería tiene, a pesar de contar obviamente con ese ámbito de legalidad bajo el cual se mueve, pues porque tienen las prerrogativas o el mismo título, hay un desconocimiento del potencial geológico dentro de esos proyectos mineros, hay dificultades técnicas y operativas, especialmente de seguridad minera, debilidades organizacionales empresariales, y eso conlleva precisamente a que todos estos proyectos mineros pues también sean excluibles del sistema financiero. Al ser excluibles del sistema financiero, pues también obviamente se van a ver limitadas cada vez más para poder garantizar índices de productividad o mejoramiento de sus condiciones técnicas y operativas y de su competitividad para poder obviamente sobresalir dentro del mercado y especialmente en este mercado de minerales que es tan competido y obviamente tan demandado por sus buenas condiciones en términos, digamos, de calidad del mineral a nivel nacional y mundial. Y también son proyectos con baja apropiación social y ambiental. Si bien, digamos, tratan de cumplirse ciertos parámetros y ciertas reglamentaciones, pues también hay dificultades para la implementación de las acciones de manejo relacionadas con la prevención, mitigación y o compensación de impactos sociales y ambientales. Entonces, lo que esperamos con asistencia técnica es que precisamente estos proyectos mineros, pues sabiendo que conocemos precisamente sus necesidades y las oportunidades de mejoramiento, pues enfocar precisamente la actividad de trabajo de asistencia sobre componentes tan fundamentales para el desarrollo de la actividad como son el componente geológico, buscando que los proyectos cada vez más tengan ese enfoque de visión en términos, digamos, de la estimación de recursos, ¿sí? No solamente en cantidad y calidad, sino también cómo esos recursos realmente podemos transformarlos en unas reservas probadas y probables, pues para poder obviamente aportar a esa seguridad en términos de la viabilidad que tendría un proyecto minero. Los temas de seguridad minera también son uno de los temas fundamentales sobre los cuales versamos la asistencia técnica, los temas empresariales y organizacionales, para buscar que los proyectos mineros cada vez más adopten herramientas empresariales, organizativas, administrativas, contables y financieras que los conduzca precisamente a manejar un orden mucho más claro y mucho más contundente como negocio minero y como empresarios mineros que son. Y el otro tema sobre el cual versamos es la asistencia técnica, son los planes de gestión social y algunos elementos de carácter ambiental. Lo que a mediano plazo buscamos es que también, digamos, todo este acompañamiento técnico que brindamos a estos proyectos mineros se vea representado y reflejado en el cumplimiento de las reglas del juego establecidas precisamente cuando se firma un contrato de concesión, que cada vez las no conformidades sean subsanadas paulatinamente, pues, dentro del proyecto minero, que el pago de regalías y contraprestaciones económicas efectivamente responda a la productividad, ¿sí? A la producción, pero sobre todo que se estén pagando y que se estén obviamente causando en los tiempos que son la reducción de incidentes y accidentes mineros, pues con esto esperamos, digamos, como a manera de impacto, que cada vez más los accidentes y los incidentes mineros que suceden y que son frecuentes en muy buena parte de las minas, sean simplemente ya historia y pasen obviamente a ser hechos, digamos, bastante aislados,
y que estos proyectos mineros pues acojan en su planeamiento, en su ejercicio técnico del plan de trabajos y obras, alguno de los estándares CRISCO y particularmente el estándar colombiano de recursos y reservas, de tal manera que actualicen o ajusten, digamos, sus proyecciones en virtud precisamente del cumplimiento de la normatividad actual. De igual manera, pues no basta solamente con cumplir las obligaciones mineras y ambientales, sino también que necesitamos que haya un compromiso social y ambiental para el desarrollo territorial. Entonces, un proyecto minero que cumple obviamente con sus obligaciones y con sus contraprestaciones son proyectos que van cada vez siendo más legitimados dentro de la sociedad, ¿sí? Y esa legitimación, pues precisamente se ve reflejada en la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo municipal y contribuyen en gran medida al bienestar y el desarrollo territorial. Y finalmente buscamos que estos proyectos sean cada vez generadores de valor compartido, ¿sí? Hoy por hoy, digamos, marca una gran diferencia cualquier empresa que por sus condiciones simplemente genere utilidades y esas utilidades finalmente se vean reflejadas en unos dividendos para sus accionistas, a una empresa que no solamente genere utilidades y genere dividendos para sus accionistas, sino que también genere dividendos, ¿sí? Y valor a la sociedad o a las comunidades adyacentes sobre el cual se ubica precisamente el proyecto, la empresa como tal. Y en este caso queremos que cada vez más se involucre todos estos temas de la responsabilidad social empresarial, pues porque efectivamente, digamos, esto es garantía precisamente para que el proyecto cada vez genere valor y esa generación de valor se ve representada precisamente en la legitimidad social que va a tener el proyecto hacia futuro, lo cual le abre las puertas para garantizar una confianza financiera y que sea atractivo, obviamente, pues para la inversión nacional o extranjera. Entonces, básicamente no me quiero detener mucho. Nosotros focalizamos entonces el tema de la asistencia técnica sobre estos componentes. El primer componente de la asistencia técnica focalizada con un grupo de expertos y de profesionales que contratamos dentro de la Agencia Nacional de Minería para brindarle ese acompañamiento al minero que lo está necesitando. El segundo aspecto son los espacios académicos de capacitación, información y actualización que precisamente se ven reflejados con este espacio que nos brinda el CIDESI conjuntamente con las demás instituciones vinculadas, ¿sí? Y el otro espacio es precisamente el relacionamiento institucional y comunitario, en donde buscamos que cada vez estos proyectos mineros acojan prácticas de desarrollo sostenible. Hoy por hoy en Boyacá tenemos, en el departamento de Boyacá, es el departamento con más proyectos inscritos dentro de la iniciativa Beta. En total tenemos 79 proyectos mineros actualmente, de ellos 51 hacen parte del grupo, del primer grupo que son titulares de pequeña minería, y el segundo grupo son 28 proyectos con prerrogativa de explotación en tránsito hacia la legalidad. La inscripción a la solicitud al programa de asistencia técnica lo hacemos a través de ANA Minería. Cualquier solicitud de ingreso al programa Beta lo tramitamos como cualquier otra solicitud a través de la plataforma ANA Minería, donde ustedes pueden encontrar la información en el ABC precisamente ANA Minería, y ahí está el paso a paso o la guía de apoyo para poder radicar una solicitud de asistencia técnica. Entonces, básicamente, eso es lo que les quería mencionar para no detenerlo mucho, pues porque el espacio es corto y reducido y vienen temas, digamos, que están preparados precisamente para esta sesión, que están relacionados con la educación ambiental, que es de interés general, pues para no solamente para los proyectos mineros, para los mineros, sino también para las instituciones que trabajamos precisamente con la actividad minera en el orden nacional. Pero la invitación es precisamente a que cada vez pues, ustedes conozcan no solamente la iniciativa, sino que también pues, motivarlos a ustedes como titulares o como empresarios mineros, vincularlos precisamente a la misma y motivarlos a escribir sus solicitudes de ingreso a través de la plataforma ANA Minería que les ilustré hace un momento. Yo dejaría ahí, Tatiana, y pues cualquier inquietud o solicitud que se motive pues en este preciso instante,
con todo el gusto estaré dispuesto pues para responder las preguntas que sean necesarias. Muchísimas gracias a todos y desde la Agencia Nacional de Minería tenemos el propósito precisamente de colaborarle al pequeño minero, de colaborarle al minero en tránsito de legalidad para que cada vez garanticemos una actividad realmente legal, competitiva, rentable y sostenible a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. A su merced, ingeniero Juan Felipe, muchas gracias por la información. Voy a recuperar pantalla para darle paso a las ponentes de nuestra masterclass del día de hoy. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, como lo indicó el ingeniero Juan Felipe, la información se encuentra en la página de la Agencia Nacional Minera. Allí encuentran toda la información de Activa Beta. Mientras comparte pantalla, vamos a dar paso. Me confirma la ingeniera Angie y la ingeniera Ángela, si ya se encuentran en sala, por favor. Buenas noches para todos. Tatiana nos confirma si tenemos sonido. Sí, señora. Gracias, ingeniero. Entonces, me agrada presentar como ponentes para nuestra Masterclass de septiembre, Educación Ambiental para Empresarios, Ingenieros Técnicos y Trabajadores Mineros, a las ingenieras ambientales Angie Reyes y Ángela Torres. Ellas son especialistas en seguridad en el trabajo, consultoras ambientales, con experiencia en diseño de estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, implementación de guías mineroambientales. Actualmente se desempeñan como consultoras del Departamento Ambiental de la firma AIG y formadoras de educación para el trabajo y desarrollo humano de CIDESI. De esta forma, le doy la bienvenida a las ingenieras Angie Reyes y Ángela Torres para abordar el tema de nuestra Masterclass de septiembre. Bienvenidas, ingenieras. Bueno, buenas noches para todos. Antes que nada, agradecer la presencia de todas las personas interesadas en este tema de educación ambiental minera. Gracias a Fomento Minero y al Instituto CIDESI por hacernos parte de este ciclo de formación. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la Masterclass que tiene como objetivo dar una mirada ambiental estratégica a la minería. Entonces, ¿hasta dónde podemos hablar de minería sostenible en Colombia? Está claro que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se contempla como uno de sus principales ejes económicos la explotación mineroenergética. Entonces, dependerá de nosotros tener una actitud de cambio y una responsabilidad intergeneracional donde preservemos y manejemos los recursos naturales para las generaciones futuras. En este ciclo de formación vamos a entonces tratar de responder brevemente a través de nuestras bases legales y prácticas las siguientes preguntas. ¿Cómo consolidar una nueva cultura de hacer minería? ¿Y cuáles son las técnicas y las tecnologías sostenibles que pueden disminuir el impacto negativo de la minería? Entonces, damos apertura. Ingeniera Ángela, entramos en contexto. Muy buenas noches para todos. Bueno, inicialmente, en cuanto a normatividad, tenemos que la actividad minera del país está regulada por el Código de Minas, la Ley 685 de 2001, cuyos objetivos se basan en fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros estatales y privados, incentivando así el aprovechamiento racional de los recursos mineros, de manera que armonice con los principios y normas de explotación de los recursos naturales no renovables. Asimismo, el Código regula las relaciones jurídicas del Estado con los particulares cuyos trabajos y obras de la industria minera se relacionan tanto en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, así como en el beneficio, transformación, transporte y promoción de minerales que se encuentren en el suelo, ya sean de propiedad nacional o propiedad privada.
En el marco legal ambiental encontramos que desde el inicio de la Ley 99 de 1993 y con diferentes normas ambientales como el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1023 de 2005, podemos encontrar todos los lineamientos ambientales, los requisitos y los términos de referencia para aplicar a las guías mineroambientales o los estudios de impacto ambiental. ¿Cuáles son las autoridades competentes en este sector productivo y quiénes son los que nos hacen seguimiento? Por lo que para iniciar a trabajar en este sector, inicialmente se procede a obtener un título minero. El título minero es aquella figura jurídica por medio de la cual el Estado concede el derecho a explorar y explotar los recursos naturales minerales. Todo esto se hace mediante el contrato de concesión minera. El contrato de concesión minera tiene una duración de aproximadamente 30 años, en la cual se ven relacionadas las fases de exploración, construcción y montaje y explotación. Ya cuando se decida terminar con el proceso productivo, vamos a la fase del desmonte y cierre de la mina. Por lo cual, la legislación vigente contempla 2 instrumentos ambientales, los cuales se exigen de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el proyecto minero. Inicialmente, encontramos las guías mineroambientales. Estas guías son una herramienta que permiten adelantar la gestión ambiental en los proyectos mineros. Es un requisito que debe tener en cuenta el concesionario minero para llevar a cabo los estudios de exploración geológica y los programas de trabajos y obras. Asimismo, de acuerdo a la cantidad de explotación del recurso, existen los estudios de impacto ambiental, que estos estudios nos permiten describir y caracterizar el medio físico, social y económico del lugar o la región donde se llevan a cabo las obras y trabajos de explotación. Esto a través de análisis de los impactos que se generan en el proceso productivo, el cual nosotros asignamos una evaluación y por ende asignamos unas fichas y programas de manejo ambiental para poder monitorear y minimizar estos impactos. A continuación, entonces, vamos a resumir los planes y programas más importantes que tenemos dentro de las guías mineroambientales, definiendo algunas que se pueden utilizar en torno a la actividad minera. Sabemos bien que los impactos ambientales generados por la explotación minera se dan en el recurso agua, suelo, aire y en el componente social. En cuanto a los impactos de componente hídrico, encontramos que tanto los cuerpos de agua subterráneos como los superficiales generan una alteración físico-química y biológica en el recurso hídrico, o que se puede hacer una modificación en el drenaje natural, ya sea por el aporte de sedimentos, material orgánico, zonas de depósito material, aguas residuales u otros líquidos como los combustibles. Inicialmente, en la ficha de manejo de aguas lluvias, podemos encontrar pues una solución pequeñita en cuanto, digamos, que cuando vayamos a instalar el campamento en el proyecto minero, estos campamentos deben ubicarse de manera que no obstruyan la red natural de drenaje del área donde se construye. Las aguas lluvias que caen sobre el campamento tengan un sistema de manejo independiente que evite su contaminación y sean directamente dispuestas en el ambiente, sin afectar su drenaje natural. O podemos garantizar el correcto manejo de las aguas lluvias, especialmente en las zonas de ladero, construyendo un canal interceptor sobre el perímetro de la instalación. En cuanto al manejo de aguas residuales domésticas, hay que tener en cuenta que se deben instalar los sistemas de tratamientos antes de habitar el campamento en la zona minera. Debemos verificar las características del lugar, ver la geografía, la topografía, las pendientes, el paisaje, qué estructuras existentes encontramos en la zona de influencia del proyecto. Verificar entonces, debemos mirar la capacidad hidráulica de la zona, digamos la capacidad que tiene para captar el agua. Todo esto tiene que pues, verse de acuerdo a la pendiente que tiene la zona, la superficie y las características hidráulicas del lugar. En el ejemplo planteamos un sistema de tratamiento en el cual en la primera etapa del sistema de tratamiento se utiliza una trampa de grasas que permite hacer la remoción de las mismas. Seguido a esto, el efluente resultante se pasa a la estructura séptica seleccionada, en la cual se llevan procesos de digestión y decantación de aguas. Esto a través de un digestor percolador de lecho,
un filtro anaeróbico donde se produce la descomposición final de la materia orgánica, para que finalmente el efluente del filtro que pasa por un campo de infiltración se dispone en el suelo mediante una serie de zanjas convenientemente localizadas, donde el agua se percola, permitiendo así su oxidación y disposición final. Manejo de accesos. Bueno, cuando hablamos de manejo de accesos, nos referimos a las famosas bocaminas o entradas sobre las cuales se genera todo el proceso de extracción. Para estos espacios deben tenerse en cuenta las condiciones preexistentes del sitio, siempre teniendo en cuenta la comunidad para revisar el estado de los accesos antes de realizar este tipo de proyectos. Lo que nos permite esto realmente es contar en un futuro con una veeduría social que contribuya al mejoramiento paisajístico del lugar. Entonces, estrategias claves para este tipo de manejo. Primero que nada, se debe evitar el deterioro de las entradas. ¿Cómo se hace esto? A través de bases sólidas y columnas adecuadas que soporten la estructura del terreno. Esto va a evitar que se colapsen estos sitios de ingreso y evitamos de esta manera accidentes y condiciones ambientales perjudiciales por los mismos derrumbes que se puedan presentar. Segundo, en la fase de desmantelamiento deben implementarse barreras vivas en los terrenos con pendiente. Esto lo que va a hacer es darle mucha más firmeza al suelo y además va a contribuir a la mejora del paisaje. Tercero, se debe señalizar de forma adecuada el cierre de operaciones. ¿Cómo se hace esto? Se debe taponar completamente este tipo de entradas con los sobrantes de las fases de exploración y explotación, sumado a los materiales que fueran necesarios de acuerdo al sitio, con el fin de dar la estabilidad y seguridad al lugar. Entonces, como podemos ver en las imágenes, lo que nosotros queremos hacer, como lo tiene, por ejemplo, acá podemos observar imágenes de Acerías Paz del Río, de empresas como Argos, que tienen todo este tema de responsabilidad social y empresarial, de buenas prácticas mineras y demás. Entonces, hacemos un cierre adecuado, señalizamos de forma correcta, evitamos cualquier tipo de accidente, estamos previniendo a la comunidad todo el tiempo sobre el acceso a estos sitios y de cierta manera los peligros que pueden correr si ingresamos en estos. Entonces, esta es la forma de manejar los accesos, taponando, señalizando y dándoles una estructura adecuada, además de la revitalización que debemos hacer en el proceso de desmantelamiento. Para el caso del plan de manejo de residuos sólidos, este plan es primordialmente preventivo. Las estrategias ambientales que podemos encontrar en este programa son las siguientes. Entonces, lo primero que debemos hacer es minimizar la producción de residuos sólidos. ¿Cómo? A través de la educación ambiental. Siempre a través de la educación de los actores involucrados. Esto va a permitir que se generen estrategias mucho más fáciles y más económicas para poder atacar este tipo de problemática. ¿Qué más podemos hacer? Separar en la fuente los residuos reciclables de los peligrosos e industriales, siempre tratar de recuperar material. Además, debemos disponer estos tipos de residuos en recipientes señalados para la separación en la fuente, que estos contenedores o canicas se encuentren siempre completamente rotuladas. Se debe reutilizar en la manera de lo posible todo tipo de residuo reciclable, transportándolo a sitios de acopio apropiados para esto. Además, los residuos orgánicos deben ser dispuestos en el relleno sanitario o pueden ser entregados para compostaje o como alimento de animales, para animales de la comunidad local. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir a nosotros tener un acercamiento además con las personas próximas a los proyectos, ya que estamos generando de cierta manera una interlocución con ellos. Entonces, también debemos educar al personal sobre el manejo de estos residuos. Siempre ellos deben saber cuál es la correcta disposición para no generar daño en el proceso general. No debemos dejar sobrantes en el sitio de trabajo ni en espacios públicos o en zonas verdes. Los desechos producto del desmantelamiento deben ser dispuestos en patios de acopio y vendidos para su reutilización. Esto le va a generar de cierta manera un ingreso a la mina, a la empresa minera, si se hace bien la gestión de residuos peligrosos, reciclables y en general de todos los que podamos encontrar en el proceso productivo. Se debe asegurar una buena ventilación. ¿Por qué? Porque esto va a evitar la acumulación de gases en el área de disposición de los residuos. Entonces, estamos haciendo también parte del programa de aire. Entonces, lo que podemos observar en la imagen es la correcta disposición que, de acuerdo a los términos de referencia, encontramos para la guía mineroambiental.
Todos los sitios o puntos para recoger manejo de este tipo de residuos deben tener una cubierta en teja metálica. ¿Para qué? Para evitar precisamente la infiltración de lluvia y agua al proceso de reciclaje y demás. Debe estar empalizada, eso quiere decir que tiene que tener columnas que puedan soportar esta estructura. Todos los contenedores siempre deben estar tapados para evitar la infiltración de otro tipo de sustancias. Debemos tener una cubierta, perdón, un piso en concreto con el cual vamos a hacer un proceso de impermeabilización para el tema de lixiviados y una cuneta para poder recircular aguas lluvias. Bueno, en cuanto al manejo de cuerpos de agua, esto se da como medidas de prevención, control y mitigación. Se da durante las fases de adecuación, construcción de campamentos y helipuertos, en las fases de levantamiento topográfico o en la parte de perforaciones. ¿Cómo podemos mitigar esto? A través de medidas tales como en el almacenamiento temporal, debemos cubrir los materiales con polietileno o plástico y colocar barreras perimetrales provisionales. Podemos construir obras de drenaje. En los sitios de cruces con corrientes de agua, debemos asegurar que el cauce esté libre de material vegetal que haya caído durante la ejecución de las obras. Cuando vayamos a efectuar el cargue y el descargue del material, se debe hacer en un sitio previamente adecuado para así garantizar que el material no sea arrastrado fuera de los límites definidos. Para el caso del plan de adecuación y restauración de sitios de uso temporal, una vez finalizada la operación del proyecto, deben incluirse siempre actividades como el cubrimiento con tierra de lagunas, diques y pozos para evitar que animales tengan contacto con fuentes de agua que puedan estar contaminadas. Se debe amojonar o limitar los pozos explorados mediante la colocación de una plancha en concreto que permita su posterior identificación. Esto va a evitar que este tipo de espacios se conviertan de una u otra forma en trampas para la fauna retornante. Entonces, como podemos ver en las imágenes, la imagen de la derecha, esta sería la correcta adecuación de un pozo, por ejemplo, para evitar que se conviertan en trampas. Tenemos un proceso de revitalizar con especies nativas los sitios afectados y los espacios sin cobertura vegetal, es decir, llevar a cabo procesos de restauración completamente. Por otra parte, tenemos que elaborar un programa de educación ambiental, el cual logre contemplar la protección de la fauna silvestre para capacitar siempre a las personas de la comunidad que quieran vincularse a este tipo de proyectos de recuperación. Es importante que sobre todo en los procesos de inicio y de desmantelamiento esté la comunidad presente para que sirvan, como habíamos dicho, como un tipo de veeduría para que se vigile y se controle los procesos de las comunidades donde se está entregando un sitio en la mayor parte en lo posible como se entregó. Entonces, estos procesos de recuperación y adecuación de los sitios de uso temporal nos van a permitir generar actividades de compensación. Ingeniera Angie, revisamos micrófono, ¿nos está escuchando? Ahora sí, qué pena, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Ya te escuchamos, sí, señor. En cuanto a la ficha de manejo de material particulado, que se da como impactos en el componente aire, encontramos que las sustancias contaminantes del aire, como el material particulado y los gases típicos de la combustión, los óxidos de carbono, el nitrógeno y azufre, son resultantes del consumo de combustible en la maquinaria que se emplee para adecuar las vías de acceso o realizar las perforaciones en el proyecto minero. Otra fuente de emisiones que podemos encontrar es el tráfico de vehículos sobre las vías sin pavimentar. Claro está que la magnitud de los impactos depende de la intensidad de las emisiones, de las condiciones de ventilación del área y de la presencia de receptores.
Como medidas de prevención y control de estos posibles impactos, se puede lograr mediante la verificación de que los vehículos tengan su certificado actualizado de gases, que al realizar el parqueo, lavado y mantenimiento de vehículos en talleres o zonas adecuadas para tales fines, sean en el momento adecuado y en el lugar donde evite este tipo de contaminación por emisión. Podemos también revegetalizar los lugares que utilizamos comúnmente para el tráfico después de que se termine el proyecto minero. Para el plan de manejo de flora y fauna en Colombia, somos realmente un país privilegiado, debemos admirar mucho eso, pero lastimosamente estos dos grandes componentes se ven afectados por la actividad extractiva y otro tipo de actividades productivas del país. Entonces, todo este tipo de acciones negativas da paso al deterioro de hábitats de diversas comunidades. Entonces, para evitar este tipo de impactos negativos, que se presentan por el ruido de las operaciones, por los cuerpos de agua que se contaminan, por la erosión del suelo, por la tala de árboles, entre otras muchas problemáticas ambientales, debe realizarse un rescate de especies vegetales, donde hablamos de semillas, plántulas, todo lo que sea pertinente al sitio, junto con el rescate de los animales como aves, anfibios, reptiles, mamíferos, que pertenezcan de forma general a la zona y que puedan ser afectados de alguna manera. Entonces, estos deben ser trasladados en primera instancia a hábitats similares o se deben implementar medidas protectoras mientras dura la labor exploratoria. Estas medidas de compensación siempre deben ser proporcionales al impacto que se está causando. Entonces, la reforestación debe realizarse con especies de la zona que suministren alimento y refugio a las especies y los animales frugívoras pertenecientes al hábitat. Es muy importante eso, que no se permita de ninguna manera el ingreso de especies exóticas o no nativas en estos planes de restauración, porque ya ha ocurrido en otros trabajos de campo que a veces algunas personas, por no contar con el asesoramiento adecuado de los profesionales que realmente saben en temas de forestales, en temas de flora, fauna, entonces hacemos un daño superior al que estamos tratando de atacar. Debemos siempre restaurar con especies nativas. Bueno, en cuanto al manejo de ruido, tenemos que el incremento en los niveles de ruido se puede generar por aumento del tráfico vehicular y por la operación de maquinaria y equipos para los trabajos de exploración. Existen tres maneras diferentes de reducir el ruido. La primera es reducir la fuerza de la fuente con el rediseño o reemplazo. La segunda es modificar la ruta de propagación con el uso de pantallas, encerramiento, entre otros. Y la tercera es proteger o aislar al receptor. El manejo de ruido en la minería se debe realizar desde la planeación con la consecución de materiales acústicos apropiados tales como los que son absorbentes. Estos transforman la energía sonora en energía térmica. Existen los materiales de barrera, que son aquellos cuya característica de materiales de masa densa proporcionan un aislamiento. Y finalmente están los materiales de amortiguación, que son aquellos que se adhieren a las placas de metal para reducir la radiación del ruido y evitar conflictos y evitar la contaminación sonora. Bueno, en el caso del plan de gestión social, es supremamente importante partir de la identificación de los grupos de interés que hay en la zona. Se deben caracterizar y se debe realizar una correcta interlocución con los representantes que tengan estos grupos, que sean conocidos. ¿Para qué? Para poder concertar el alcance y la forma de participación de los mismos. Siempre debe incluirse a la comunidad. Entonces, deben realizarse reuniones con estas personas para poder exponer el tipo de proyecto que se va a realizar, las características, los procesos constructivos y operativos, las posibles afectaciones y, sobre todo, las posibles y reales ofertas de empleo local que se pueden constituir a través de este proyecto, viéndolo como algo benéfico.
Entonces, para las reuniones de esta comunidad, lo que se ha observado en trabajo de campo con diversos entes es que siempre debe traerse a colación en un lugar que sea para ellos ameno. Podemos hablar de unas escuelas o sitios convencionales de reunión que para ellos sean familiares, que siempre sean agradables, donde podamos consultar con ellos todas las problemáticas que van a girar en torno al proyecto. Entonces, sumado a esto, también debemos tener en cuenta los grupos étnicos, a los cuales siempre se les debe consultar de forma previa a la iniciación de estas actividades. Se puede tener un aforo de ellos y se puede tener presente su participación en la gestión ambiental de acuerdo a la legislación vigente y como lo indica siempre el Código de Minas y toda la normatividad que tenemos en torno a la participación comunitaria. Las quejas, reclamos y sugerencias deben ser atendidas por una persona encargada de resolver siempre este tipo de temáticas por parte de la empresa minera. Es decir, nosotros como empresarios, como emprendedores mineros, siempre debemos tener una persona que nos represente y que sea la persona encargada de resolver conflictos con todos los actores involucrados de acuerdo a la locatividad que tengamos en cada proyecto. Para el tema de capacitación personal, este va a ser uno de los pilares ambientales más importantes en todos los proyectos que hagamos de exploración, de explotación, de todo, en todas las etapas. Entonces, a través de esta, lo que queremos conseguir es sensibilizar a todo el personal sobre el manejo adecuado y la protección de los recursos naturales renovables. Este programa siempre debe estar enfocado a familiarizar a los actores involucrados con las medidas de manejo ambientales antes de iniciar las operaciones. Nosotros tenemos que hablar de planes y programas estratégicos para el empresario minero y para la comunidad. Entonces, si nosotros siempre actuamos de forma preventiva, lo que vamos a conseguir es reducir los costos para el empresario minero, hacer que la comunidad realmente se vea beneficiada y que todo el personal que va a estar realmente trabajando en este proceso de explotación pueda conocer de primera mano todas las acciones y el buen quehacer minero en torno a los temas ambientales. Entonces, se debe instruir al personal además sobre las normas de seguridad industrial para minimizar la ocurrencia de accidentes. Siempre el eje ambiental y el eje de seguridad y salud en el trabajo van de la mano. Estos dos siempre van a componer un tipo de sistema integrado de gestión que va a permitir que las personas se sientan mucho más capacitadas e instruidas sobre temas que les van a hacer a ellos bien en las etapas de exploración, explotación, desmantelamiento y demás. Entonces, se debe promover siempre también una relación respetuosa y adecuada con la comunidad. Y por último, se deben impartir instrucciones para evitar la práctica de actividades como caza, pesca y comercio de fauna y flora silvestre, dado que también muchas de las actividades mineras surgen en zonas rurales, zonas donde podemos encontrar gran biodiversidad y pues pueden surgir este tipo de acciones ilegales. Entonces, ante todo, instruir también sobre el tema de sancionatorios ambientales que surgen en torno a estas actividades. Bueno, en general nosotros sabemos que existen muchos más planes de manejo ambiental, tanto para la fase de exploración como explotación y demás. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, ya tratamos de resumir para ustedes de pronto los planes que son más significativos en el marco de la minería para educación ambiental. Sabemos que existen mucho más frente a procesos de hundimientos, frente a planes de contingencia, frente a planes de restauración completos. Pero pues aprovechando el tiempo que tenemos acá, vamos a darle la palabra a un invitado muy especial. Él es el ingeniero Jairo Rodríguez, ingeniero ambiental, especialista en evaluación integral de impactos ambientales. Es un compañero investigador de Colciencias y él trae para nosotros la aplicación de varias de estas estrategias que hemos comentado en el transcurso de la masterclass, las cuales se han efectuado de manera exitosa en la región. Entonces, ingeniero Jairo, te cedo la palabra, por favor, para que nos compartas las actividades exitosas que hemos tenido en torno a otras minerías. Muchísimas gracias, ingeniera Angie, a los invitados de esta reunión, de esta charla. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, mucho gusto, Jairo Alonso Rodríguez, ingeniero ambiental de profesión. Y a continuación, pues queríamos presentar ya la parte práctica y algunas investigaciones que se han desarrollado
desde el grupo de investigación en sostenibilidad ambiental, biodiversidad y agroecología del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. De igual manera, esto en el marco de un convenio interadministrativo que se desarrolló en el año 2017 y 2018 entre el Ministerio de Minas y Energía y la Secretaría de Minas de la Gobernación de Boyacá, en el cual yo hice participación como pasante práctico, al cual denominamos un acompañamiento integral a las unidades de producción minera en el departamento de Boyacá. Unidades de producción minera regularizadas. Cuando hablamos de regularizadas, definimos a aquellas unidades de producción que primero cuentan con un título minero ante la Agencia Nacional de Minería y segundo, que tienen un instrumento ambiental ante la autoridad ambiental competente. Puede ser una licencia ambiental o un permiso ambiental. Queríamos contextualizarlos de pronto acerca de un diagnóstico que se realizó a diferentes minas o unidades de producción minera ubicadas en el departamento de Boyacá, iniciando con un título minero de explotación de mineral calcáreo, ubicado en el municipio de Villa de Leyva, vereda Ruitoque, iniciando con una localización geográfica y cartográfica con el fin de ubicarnos en este lugar y de identificar el frente de explotación. Es importante recalcar que bajo estas visitas de seguimiento integral nos basamos en lo que nos mencionaban las ingenieras anteriormente, en las guías mineroambientales, a fin de identificar pues cada uno de los componentes que anteriormente ella nos mencionaba, tanto para minería a cielo abierto como explotaciones mineras subterráneas. Identificando, como observamos en la parte de abajo, y evaluando el componente aire, el componente agua, componente suelo y componente de flora y fauna, identificando diferentes impactos ambientales en diferentes títulos mineros, como lo es el tema, bueno, el componente aire, el aumento del material particulado por escasas barreras vivas o de protección que evite o impide el transporte de este material. De igual manera, la escasa humectación en las vías. En el componente agua, un escaso manejo de las cunetas perimetrales, de las zanjas de coronación. En el componente suelo, para el manejo de las sustancias químicas y peligrosas, no existían sitios específicos para su almacenamiento, como lo explicaban anteriormente, donde se generen, digamos, una ubicación que impida que estas sustancias tengan contacto directo con el suelo, como una barrera de impermeabilización, evitar también el contacto directo con el aire y con el sol para posibles implicaciones dentro del título minero. En el componente flora y fauna, pues escasa cobertura vegetal y barreras vivas, que lo que nos va a reducir la propagación pues, de material vegetal, de especies nativas en estos ecosistemas y de igual manera la presencia de fauna en estas zonas. Siguiente, por favor. Disculpe, ¿me están escuchando bien? Para confirmar el audio. Sí, ingeniero Jairo, lo escuchamos muy bien. Sí, muchas gracias. Sí, señor. De igual manera, se hizo un acompañamiento integral a unidades de producción minera de explotación subterránea, como lo es la explotación de carbón, uno de los minerales más representativos en el departamento de Boyacá. Igualmente haciendo un diagnóstico, identificando que es un título minero legal ante la Autoridad Nacional de Minería, que cuenta con una licencia ambiental. Pero en este caso, pues ya observamos que este título minero ya ha empleado y ha aplicado algunas de las metodologías o técnicas que se presentan en las guías de mineroambientales para el manejo y control, mitigación y o compensación de impactos ambientales. Esta es un proyecto de explotación de minería de carbón en el municipio de Paz del Río, en donde logramos identificar que para cada uno de los componentes se ha logrado, a través de estrategias muy simples, reducir, mitigar, controlar estos impactos. En el componente aire, como podemos observar, existe una tolva la cual está aislada con una barrera que cuando suben con el mineral,
y al depositarlo en esta tolva, pues vamos a evitar que estas partículas en suspensión pues salgan de esta zona y generemos un impacto ambiental o también una afectación a la salud de las personas que transitan por esta zona. De igual manera, para el componente hay agua, quedamos sorprendidos porque este titular minero ya ha empezado a adaptar y a generar unos procesos de movilización del componente agua en las zanjas perimetrales, a través de, como podemos observar, una manera muy recursiva del uso de las llantas de plástico para, con esta opción, generar una cascada de aireación, reteniendo, digamos, algunos minerales o concentración de minerales que posiblemente puedan tener estas aguas y con ello transportarlas hasta unos tanques de sedimentación y de allí, pues, conducirlas a una zanja o a un lugar específico. De igual manera, en el componente suelo y de flora, logramos identificar un malacate, que es una de las zonas donde normalmente en cualquier título minero de explotación de carbón identificamos un impacto significativo frente a la contaminación del suelo, ya que para lubricar estas guayas se utiliza una cantidad excesiva de aceites, de grasas, que si no se dispone de una capa impermeable, una barrera en el suelo, pues lo que estamos es contaminando esta área y que de pronto por infiltración podemos llegar a contaminar aguas subterráneas de acuerdo pues a la permeabilidad del suelo de la zona de estudio, en el cual pues en esta mina logramos identificar que ya existía una membrana, una capa en concreto que lo que hacía era recoger estas sustancias y luego las conducía a unas canecas para almacenarlas y hacerle una disposición final adecuada. De igual manera identificamos unos puntos ecológicos y unas barreras o un manejo paisajístico de esta zona, pues lo cual fue algo significativo y que nos ayuda a identificar que en el departamento de Boyacá pues existen titulares mineros que efectivamente realizan un estudio de impacto ambiental o desarrollan un plan de manejo ambiental con unas estrategias y las aplican en su territorio, ¿sí? Generando estrategias que mitiguen esos impactos ambientales en el departamento. Sí existe, digamos, personas, titulares mineros, trabajadores que le apuestan a un proyecto minero que no genere tanta afectación tanto al componente suelo, a los diferentes componentes y a la salud de las personas en su área de influencia directa e indirecta. Siguiente, por favor. De igual manera, seguido del acompañamiento, se seleccionaron algunas unidades de producción minera con el fin de generar procesos de seguimiento a unas recomendaciones que se iban asignando durante las visitas que se hacían a ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de explotación de arcilla y transformación de la misma en el municipio de Sogamoso, con título minero y licencia ambiental, en la cual, de acuerdo a diferentes recomendaciones, el titular minero pues acogió cada una de esas recomendaciones y empezó a implementar estos tipos de manejo. Como podemos observar, la primera va dirigida hacia el componente agua, donde durante las primeras visitas pues no identificamos un correcto manejo de estas aguas de escorrentía en estos proyectos y seguido, de acuerdo a las recomendaciones, pues ya se empezó a evidenciar el manejo de las zanjas perimetrales, de las cunetas perimetrales, de las zanjas de coronación, con el fin de hacer una disposición y manejo adecuado de estas aguas. En la recomendación 2, con respecto al manejo de los residuos sólidos, identificamos inicialmente una caneca donde disponían prácticamente todos los residuos que ellos usaban en esta unidad productora. Y ya en la siguiente visita, de acuerdo a la recomendación, ya habían 2 canecas donde diferenciábamos lo orgánico de lo inorgánico, ya se encontraba aislada y con una bandeja que pues se impedía, un techo que impedía que cuando lloviera pues estas canecas se inundaran. De igual manera, en la recomendación 3, frente a algunos pozos de sedimentación que encontrábamos en esta zona de explotación, la recomendación de un aislamiento a esta zona para evitar, digamos, algún tipo de incidente, afectación por algún visitante o los mismos trabajadores
que laboran en esta unidad productora. Y como última recomendación, de acuerdo a que estábamos hablando de un proyecto de explotación minera a cielo abierto, es muy importante el manejo de la revegetalización, pues ya que es un frente que dentro del frente de explotación el impacto visual va a ser significativo. La recomendación fue generar procesos de restauración en estas zonas con especies vegetales nativas, en donde fue un proceso también comunitario, donde las mismas personas de los alrededores apoyaron en estas jornadas de reforestación. Siguiente, por favor. Y otro ejemplo también significativo en esta fase de seguimiento fue un título minero de explotación de arena en el municipio de Tópaga, en donde la principal afectación frente al ecosistema y al entorno físico era el manejo de las aguas, ya que cuando se evidenciaban procesos de precipitación muy alta, ellos no sabían cómo disponer esas aguas porque generaban unos tanques de sedimentación, pero se colmataban y no existía no existía un diseño de acuerdo a su caudal máximo, para lo cual una de las recomendaciones en general fue ampliar sus zanjas de coronación de acuerdo a la cantidad de agua que digamos, ese frente de explotación en temporadas de lluvia alta pues recibía. De igual manera, generar unas limpiezas continuas a esos tanques de sedimentación, porque ya en las primeras visitas identificamos que prácticamente los tanques de sedimentación estaban colmatados al 100, no se les hacía una limpieza y obviamente pues llovía y el agua por escorrentía seguía e inundaba lotes o terrenos privados más adelante. Entonces se hacían procesos de limpieza, de aislamiento muy importante y de revegetalización en estas zonas, que son estrategias muy sencillas, muy fáciles de implementar y que va a permitir que el titular minero minimice esos impactos ambientales en su entorno y evitar los conflictos también sociales con las comunidades en sus alrededores. Siguiente, por favor. De igual manera, me pidieron el favor de que les comentara algunas de las estrategias que se han venido desarrollando dentro de la parte investigativa, de la academia, y es el tema de los humedales artificiales como un tratamiento hacia los drenajes mineros, ya que conocemos que una de las principales problemáticas que tenemos en el departamento de Boyacá es la generación de drenajes ácidos mineros y el impacto que genera principalmente sobre el recurso hídrico. Entonces, siguiente, por favor. Atendiendo a la regulación, a la normativa, a la resolución 0631 del 2015, en la cual nos habla del manejo de las aguas que se van a disponer en cuerpos de agua superficial, desde el grupo de investigación se han generado algunos tipos de consulta frente a cuáles sistemas son muy eficientes para el control y el manejo de estas aguas residuales de uso industrial provenientes de proyectos de minería de carbón, dentro de las cuales tenemos que como tratamiento pasivo la implementación de humedales artificiales, pero es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de humedales artificiales de acuerdo a las macrófitas, a las plantas que se van a utilizar o a su tipo de flujo. Entonces acá tenemos un pequeño mapa muy importante que nos habla que si de acuerdo al tipo de macrófitas o de plantas existen de hojas flotantes, de hojas sumergidas, de hojas enraizadas emergentes, y también de acuerdo a flujo superficial o superficial. Esto hace referencia pues principalmente al tipo de agua residual. Y como lo mencioné anteriormente, es muy importante tener en cuenta pues la caracterización físico-química y microbiológica de las aguas, que es uno de los requisitos técnicos que pide la autoridad ambiental competente para este tipo de proyectos mineros. Y de acuerdo a esta caracterización físico-química, logramos identificar primero si de acuerdo al pH tenemos que existe un drenaje ácido minero con minerales con alto contenido de sulfatos, de cloruros, de diferentes minerales que pues van a cambiar las propiedades del agua subsuperficial y en el caso de tener que disponer estas aguas en quebradas cercanas a los títulos mineros, pues vamos a generar una gran afectación tanto pues al área de influencia directa como también al área de influencia indirecta a nivel regional, pues
bien conocemos que estas fuentes hídricas pues desembocan en quebradas o en ríos que abastecen de agua a comunidades aguas abajo de estos drenajes. Entonces, como una de las estrategias de investigación ha sido la implementación de estos drenajes, de estos humedales artificiales, es importante tener en cuenta que de acuerdo a su caracterización físico-química se pueden implementar diferentes tipos de humedales. Siguiente, por favor. Y muy importante, el tipo de vegetación que se vaya a utilizar. De acuerdo a este estudio científico que hemos recolectado información de artículos científicos, se logra identificar que existen varias especies que se pueden utilizar de acuerdo a las características físico-químicas del drenaje ácido minero, respecto, digamos, puede ser al pH, a su salinidad, a su temperatura, como podemos observar aquí. Cuando identificamos un agua, un drenaje ácido minero con un pH entre 2 y 8, pues la especie que es más apta para el desarrollo y tratamiento de estas aguas, de acuerdo a esta guía, nos dice que es la Australis o Phragmites sp, que es una gramínea, que de acuerdo a sus características, pues nos habla que tiene un rizoma perenne extenso, que son plantas acuáticas usadas por lo que son extensas, y muy importante por su sistema radicular, ya que, digamos, prácticamente pues la planta cumple una función específica, pero las raíces y los microorganismos que se encuentran en esta superficie son los que juegan el papel importante para la remediación de este tipo de drenajes ácidos mineros. De igual manera, en el departamento de Boyacá, bueno, dentro del grupo de investigación se hizo un experimento con Tifa sp, que es una de las plantas más usadas y más comunes identificadas en nuestro territorio, en la cual, de acuerdo a las características, logramos adaptarla a pHs de entre 4 y 10 a temperaturas que van entre los 12 y 24 grados centígrados, que es más o menos la temperatura promedio que tenemos aquí en el departamento de Boyacá. Entonces, es la planta que más se utiliza y que tiene mayores resultados frente a la reducción de contaminantes como lo son los sulfatos, los cloruros, y reducir el bajo contenido de pH en estos drenajes ácidos mineros. De igual manera, y muy importante, el papel de los microorganismos. Como lo explicaba, existe una interrelación entre los microorganismos y las plantas acuáticas que, de acuerdo a su interacción, a su trabajo en equipo, por decirlo así, son las encargadas de acelerar ese proceso de remediación frente a la reducción de algunos componentes minerales, la sedimentación de estos mismos para poder realizar una transformación, sí, ya podemos llamarlo una reducción de los altos niveles de contaminación en estos drenajes mineros. De igual manera, dentro de las guías metodológicas, las guías mineroambientales nos habla acerca de la participación comunitaria. Desde el grupo de investigación hemos trabajado en algunas asesorías frente al manejo de los impactos ambientales y también la participación comunitaria, que es un papel fundamental y muy importante, ya que, como lo mencionaban en algunos de los comentarios, cuando las personas que viven en los alrededores de estos títulos mineros no están de acuerdo con el desarrollo de estos proyectos, pero nos damos cuenta que el titular minero cumple con la normativa legal vigente, que tiene un plan de manejo ambiental, que está aplicando y desarrollando este plan de manejo ambiental de acuerdo a las estrategias y los compromisos que adquieren frente a la autoridad ambiental, pues, y no está generando impactos significativos. Una de las estrategias es vincular a esta comunidad a estos procesos. Dentro de uno de los ejemplos a demostrar es en el municipio de Chivatá, en donde con el titular minero invitó a la comunidad al desarrollo de proyectos
comunitarios, como el desarrollo de abonos orgánicos, como el desarrollo de actividades de reforestación, no solamente dentro de las inmediaciones del título minero, sino también brindando material vegetal a los vecinos para que ellos también pues visibilizaran y cambiaran también su entorno paisajístico en cada una de sus áreas y viviendas. Entonces ahí es donde se evidencia pues la participación, en que a veces cuando nos vinculamos con la comunidad, nos vinculamos y le damos como el papel también significativo a ellos, pues vamos a obtener mejores resultados frente al desarrollo de este tipo de proyectos. Y muy importante también el tema de la anterior, por favor. Y muy importante el tema de la capacitación a los profesionales o a las personas que hacen parte del equipo de trabajo de estos proyectos mineros. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los mismos trabajadores que están en la parte interna o externa de la mina no tienen el conocimiento de cuáles son las diferentes actividades y compromisos ambientales, mineros, técnicos, sino que ellos únicamente se dedican a su actividad. Entonces, es muy importante que se desarrollen actividades de capacitación, de manejo de equipos, por lo menos de que ellos se ubiquen en el título minero, qué actividades hay, cuáles son las fases de este título minero, que por lo menos se han desarrollado talleres de cartografía social donde ellos mismos identifican dónde están laborando, cuáles son los principales riesgos, las afectaciones en el medio natural. Entonces, eso también involucra a que los trabajadores conozcan y eviten también la generación de riesgos e impactos en su territorio y en su proyecto minero. Y eso era todo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Queríamos mostrar un poquito de las estrategias y el trabajo que se ha desarrollado en el departamento de Boyacá, con la academia, con la investigación y con las diferentes asesorías técnicas. Entonces, muchísimas gracias. A su merced, ingeniero Jairo Rodríguez, muchas gracias por toda la información que nos transmite. Vamos con la sesión de preguntas. Entonces, para rescatar algunas preguntas que tenemos en el chat respecto al programa Beta, en el chat transmitimos dos guías de apoyo a solicitud, el trámite que se hace a través de ANA Minería y también la información del programa donde encuentran las líneas de contacto y los correos. Respecto a la primera pregunta que aparece allí, entonces vamos a leer para que las ingenieras o el ingeniero Jairo nos ayude a resolverla. Bueno, respecto a la participación comunitaria, ingeniero, nos indican, cuando la comunidad está en contra del proyecto, ¿qué se debe hacer? Entonces, nos pregunta Efraín, ¿qué podemos responder al respecto? Bueno, ¿quieres contestar, ingeniero? Vale, sí, no hay problema. Sí, es muy común que suceda que en estos, en diferentes proyectos de explotación minera haya algún tipo donde la comunidad no quiere que se desarrollen este tipo de actividades de acuerdo, digamos, a los impactos ambientales o el territorio donde se desarrolla este tipo de actividad. Desde la academia hemos estado de acuerdo con el desarrollo de actividades mineras bien hechas, minería responsable, minería en zonas donde se deben ubicar, porque muchas de las veces también identificamos que existen proyectos mineros ubicados en zonas estratégicas como zonas de páramo. Entonces, en esos territorios que son áreas de conservación, áreas específicamente y que ya han sido delimitadas para un uso de conservación y de recarga hídrica, pues no es lo indicado el desarrollo de este tipo de proyectos. Pero cuando identificamos que un título minero se desarrolla en un área donde no hay afectación a un ecosistema estratégico, que no está afectando un recurso hídrico, que de acuerdo al uso de suelo al POT o al uso de suelo del municipio, pues cumple con esta normativa y está cumpliendo con las actividades propuestas en su plan de manejo ambiental, pues no estamos generando un impacto. Y ese es hacerle entender a las comunidades que si yo tengo un título minero, yo estoy cumpliendo primero con la normatividad
la legalidad, y dentro de los planes de manejo ambiental está el tema de la sensibilización y dar a conocer a las personas del área de influencia directa e indirecta de este título cuáles son las fases del proyecto, cuáles son los impactos ambientales que va a generar este proyecto y cuáles son las medidas de corrección, mitigación, de compensación que va a generar este proyecto si se llegase a generar algún impacto ambiental. Entonces es muy importante dar a conocer esas estrategias a la comunidad y vincularlas en programas sociales, socioambientales, para que ellos también se sientan partícipes y el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Quisiera complementar al ingeniero Jairo. Dentro de los planes y programas ambientales se encuentra el plan de comunicación y sensibilización ambiental y el plan de seguimiento y monitoreo. Dentro de estos programas se incluye a la comunidad y se da paso para que se creen actas donde queden sentadas este tipo de inconformidades que puedan ser debatidas de forma técnica. Entonces, acabo de publicar una página también en el chat, que se llama Tremartos Colombia. Es de fácil acceso para todas las personas que quieran averiguar sobre precisamente cuál es el límite de este tipo de zonas protegidas y estratégicas. Hablamos de parques naturales, zonas de páramo, todas las zonas que tienen protección. Entonces, cuando alguien está inconforme con la ejecución de este tipo de proyectos, se dirige a páginas como esta que carga planos desde imágenes satelitales y nos sitúa en un punto exacto para determinar si se está o no violando un límite ambiental. Entonces, es ahí cuando se puede llegar a conciliar con las personas. De lo contrario, entonces, simplemente se llama a la comunidad a ser parte de los proyectos. Gracias, ingeniero Jairo, ingeniera Angie. También invitarlos, comentarles que en nuestra masterclass de noviembre vamos a estar hablando de planes de gestión social que están regulados con la resolución 263 del 25 de mayo del 2021 y aplica para las nuevas contratos de concesión que se firmaron a partir del año 2015 y para los títulos que estaban en proceso de virtud en aporte y pasaron a concesión. Entonces, este tema es muy importante porque allí ya obliga que se implemente el plan de gestión social para implementarlo y que esté alineado a las actividades del plan de manejo ambiental que tiene el título minero. Entonces, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Lady Dayana Pineda. Dice, quisiera saber si dentro de las experiencias exitosas y de investigación cuentan con sistemas de tratamiento de agua que permitan reuso de aguas provenientes de minería para uso agrícola, riego. Entonces, como estaba hablando el ingeniero Jairo, que tenemos dentro de los proyectos de investigación el tema de humedales artificiales, pero pues realmente llegar a aplicarlo en el campo para este tipo de procesos requiere primero una caracterización físico-química del agua, porque es muy diferente hablar de la extracción de minerales en formaciones como guaduas, bata o churubita, siempre van a ser diferentes todas las caracterizaciones. Puede que alguna agua sea muy básica o alguna sea muy ácida, entonces de esto va a depender que los tratamientos pasivos que se están proponiendo realmente sirvan para este tipo de propósitos. Entonces, lo que nosotros proponemos es un diagnóstico en campo para verificar si lo que nosotros tenemos como proceso de investigación puede realmente ser factible para este proyecto. Gracias, ingeniera. La siguiente, respecto a la caracterización igualmente, nos indican, en el caso del componente agua, ¿qué normativa regula el estado o las características con las cuales se puede vertir el agua, ya sea de escorrentía o la que proviene de bocamina? Nos pregunta Jimmy Rincón. Perfecto, sí, muchas gracias por esa pregunta y muy importante. Creo que lo alcancé a mencionar durante la capacitación. Y sí, existe una normativa legal vigente que es la resolución 0631 del 2015, la cual nos habla de el manejo y disposición final de estas aguas provenientes de actividades mineras o industriales a cuerpos de aguas superficiales. Entonces, en esta normativa, esta es muy específica y nos habla en diferentes capítulos, de acuerdo a la actividad minera, ya sea de extracción de carbón, extracción de minerales, extracción de oro. Entonces, hay una categoría específica y de acuerdo a estos minerales existe una clasificación de parámetros. Entonces, para la explotación de carbón,
Son aproximadamente 35 parámetros los que se deben evaluar. Entonces, y lo mencionaba la ingeniera Angie, bajo un laboratorio certificado se hace el diagnóstico y se toman estas muestras para hacer una caracterización físico-química y evaluar si en verdad estas aguas que provienen de un proyecto minero, puede ser de extracción de carbón, vienen con minerales que no cumplen con estos parámetros y necesitan un sistema de tratamiento adecuado para su disposición final. Perfecto, ingeniero Jairo, muchas gracias. Bueno, hay una percepción y me parece importante leerla porque parte de la charla, como lo indicaba la ingeniera Angie el día de hoy, es cambiar como esa cultura. Entonces, Paula Andrea Torres nos dice así: el sector minero prefiere sembrar especies exóticas como el pino, el eucalipto y la acacia por 3 razones. Esta vegetación crece más rápido que la vegetación nativa, las plantas exóticas brindan mayor estabilidad al suelo debido a que sus raíces son más profundas. 3, pueden beneficiarse de estas plantas para el uso de la madera. Necesito una recomendación o razón por la cual no se debe sembrar las plantas exóticas para cambiar la perspectiva de los mineros. Bien se sabe que estas plantas consumen gran cantidad de agua, promoviendo el cambio físico y químico del suelo y causan la extinción de la vegetación nativa. Ya se les explicó esas razones, pero ellos insisten que la vegetación exótica les brinda mayores servicios al sector minero. ¿Cómo cambiar esta perspectiva? Desde la consultoría hemos trabajado proyectos en relación a esto y es sumamente difícil cambiar la mentalidad de estas personas. Sin embargo, nosotros tenemos claro que sembrar especies exóticas hace un daño total a cualquier tipo de ecosistema donde se intenten sembrar. Nosotros estuvimos en un proyecto de más de 30 hectáreas donde se restauró Pinus pátula, por especies nativas. ¿Qué pasa con las especies exóticas? Consumen 20 litros aproximadamente día de agua, mientras que una especie nativa consume 4 litros día. Eso quiere decir que todas las fuentes de agua cercanas a los sitios van a tener una compensación supremamente grande si nosotros hacemos las cosas como se debe hacer realmente ambientalmente en el tema minero. Entonces, ¿cómo se puede cambiar la mentalidad de estas personas? Realmente es muy complicado porque ellos no entienden que nosotros somos potencia en agua en el mundo, pero realmente se está acabando y se está escaseando cuando hacemos este tipo de actividades productivas de extracción, donde contaminamos cuerpos de agua, donde hacemos todo lo que no se debe hacer en una zona y sobre todo cuando es protegida o estratégica. Entonces, si ya la mentalidad, a pesar de la educación ambiental y los procesos en torno a la información que se les puede brindar no funciona, tenemos que acudir a las autoridades ambientales y lastimosamente a sancionadores ambientales, porque todo esto es sancionable por la ley, en este caso acá por Corpoboyacá, por ICA y por Policía Ambiental. Entonces, hasta en el Código Civil de Policía nosotros tenemos sanciones para este tipo de acciones. Gracias, ingeniera Angie. Bueno, agradecerle a las personas que transmitieron sus preguntas. No sé si haya alguna otra pregunta en el chat. Ya enviamos los documentos nuevamente del programa Beta. Sin embargo, quienes estén interesados y no los reciban, los vamos a adjuntar en la invitación de nuestra masterclass para el mes de octubre, que vamos a tener a la Secretaría de Minas y Energía como invitadas, hablando de accidentalidad minera. Allí adjuntaremos esta información. Entonces, pues agradecerle a la ingeniera Angie, a la ingeniera Ángela, al ingeniero Jairo, por todo el conocimiento que nos transmitieron el día de hoy. Y les daría paso para que nos cuenten dónde los podemos contactar. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Igualmente, desde la consultoría IG, Centro de Soluciones Integrales, y desde sus 13 direcciones, contamos con la capacidad de asesorarlos en todo el tema de diagnóstico y de implementación de este tipo de planes y programas. Entonces, si tienen alguna duda, nuestras líneas están listas y dispuestas para atenderlos. Nuestro número de contacto es 320-901-4773. Nos encontramos ubicados en la ciudad de Uitama. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias por su participación, gracias al Instituto CIDESI y gracias a Fomento Minero por hacernos parte de esta masterclass. Listo, invitamos. Muchas gracias, ingeniera. Voy a retomar pantalla. Me confirman cuando ya la estén viendo. Los invitamos en el chat. Van a encontrar el link de registro de asistencia
para que por favor las personas que asistieron, tuvimos el día de hoy 63 participantes, diligencien la asistencia a la charla de hoy. Agradecerle a las ingenieras, al ingeniero Jairo por su participación. Invitarlos a nuestra charla del lunes 25 de octubre. Aquí nos sale un error, sale un 27, pero es el 25 de octubre. Tenemos la charla programada para la masterclass de octubre que hemos aprendido de accidentalidad en minería e implementación consciente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy importante ahora con el tema de accidentalidad minera en Boyacá. Igualmente, en el mes de noviembre vamos a estar hablando de políticas de género en el sector minero y planes de gestión social, toda la normatividad asociada con la abogada Amanda Moreno y quien les habla, Tatiana Africano. Quiero contarles que CIDESI está ubicado en Duitama, calle Novena, número 2346, piso 3. Nuestro número de contacto es 324-412-1580 y nuestro contacto admisiones@cidesi.edu.co. Nos encuentran en redes como Facebook, Instagram, WhatsApp Business. Tenemos nuestro canal de YouTube donde van a encontrar la grabación de esta masterclass para las personas que no pudieron asistir o si la quieren compartir, y en LinkedIn también. A ustedes muchas gracias, ingeniera Angie, ingeniera Ángela, nuevamente ingeniero Jairo, a todas las personas que nos acompañaron. Nos extendimos un poquito, me voy a quedar aquí resolviendo inquietudes. Mi correo de contacto de invitación lo han recibido, tatiana.africano@cidesi.edu.co. Con mucho gusto estaré dispuesta a transmitirle la información que ustedes requieran como parte de este vínculo que tenemos con la Red de Fomento Minero de Boyacá. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Gracias, Tatiana.